Bien, libro de Esdras, sí, se dijo la semana pasada, sí, respecto de la introducción que se llevó a cabo en este estudio, sí, que los tiempos en los cuales se desarrollan los sucesos del libro del profeta de Esdras son tiempos, mi amado hermano, donde Babilonia había ya caído. Y para esto el imperio persa fue el reinado, fue el gobierno que Dios usó para también castigar, sí, a la nación de Babilonia por su irreverencia, por su idolatría, sí, en acciones propiamente de un hombre llamado Belsasar, sí, que compartirá el nombre hasta del mismo Daniel, pero obviamente él será el rey. Y, mi amado, él de manera sacrílega introduce vasos, introduce utensilios que fueron tomados de Israel, del templo de Jerusalén, y luego fueron introducidos en una fiesta pagana para darle rienda suelta a su depravación, tanto del licor como de otros menesteres afines al licor. Esto, mi amado, tocó el corazón de Dios, y en ese mismo día de gran celebración, Dios mismo motivó a los persas que atacaran Babilonia y la arrasaran por completo. Eso por un lado. Por otro lado, también se dijo, mi amado, se dio algo de referencia respecto del autor de este libro. Pero hoy, mi amado, he querido reforzar la introducción, que me pareció muy, pero muy importante hacerlo, para que nos podamos situar también en el escenario histórico en el que se desarrolla o se va a desarrollar el libro de Esdras. Hay algo que tenemos que considerar. Esdras, juntamente con Nehemías, en la antigüedad, eran un solo escrito. De hecho, este libro, mi amado, comparte, por decirlo de alguna forma, comparte dentro de su contenido una sola narración, tanto Esdras como el libro de Nehemías. De hecho, si alguien quisiera ubicar bien este libro, que yo sé que viene de Segunda de Crónicas en adelante, sí, mi amado, Daniel debería de estar en medio de Crónicas y Esdras. El libro de Daniel debería de estar obligatoriamente por cronología ubicado luego al término del libro de las Crónicas. ¿Por qué? Porque en el libro de Crónicas, que es una recopilación entre Reyes también y Crónicas como tal, mi amado, se narra acerca del nacimiento, por decirlo de alguna forma, del cautiverio israelita llevado a Babilonia. Y claro, una vez ya en Babilonia se debería de ir desarrollando la historia de Daniel, que cuenta cómo todo su pueblo pasaría allí cautivo durante un exilio, sí, de 70 años. Sí, y luego de aquello, obviamente, debería de continuar Esdras, debería de continuar ahí por cronología el libro de Esther, y ahí conseguir con el libro de Nehemías. Así cronológicamente debería de ser. Pero bueno, los que, como le digo, armaron la historia propiamente escrita para organizarla por libros, le dieron una ubicación un poquito diferente. Sí, bueno, yo en este momento no me voy a poner a pelear con los que organizaron la Biblia, que no fue estrictamente Dios. Recuerde esto, mi amado, la palabra de Dios, toda ella viene del corazón de Dios. Pero ya en cuanto a su organización, es como tratar de decir por qué le pusieron capítulos y versículos. Eso lo hizo ya gente externa para poder de una u otra forma ubicarnos con mayor facilidad en las escrituras. Y qué bien por ese tipo de reglamentaciones extras que han recaído sobre este precioso libro. Sin embargo, mi amado, tomando justamente lo que le he dicho, es que he querido, mi amado, presentar el libro de Esdras con un soporte adicional con lo que se dio la semana pasada. Para ello, mi amado hermano, sí, obviamente ahí usted verá un nombre muy particular que dice Zorobabel. Sí, un hombre, mi amado, que va a participar de manera muy activa dentro del escenario del libro de Esdras. De hecho, Esdras, que es el título del libro, mi amado, si no se lo verá a él como tal, con protagonismo, sino a partir del capítulo número 7.
es en el capítulo 7 que recién el título del nombre de este libro, el personaje como tal, recién tendrá un protagonismo de manera ya latente en medio de los cautivos que fueron ahora ya liberados para volver de Babilonia otra vez hacia Jerusalén. Sí, allí Esdras, mi amado, tendrá una labor de sacerdocio sobre todo, para poder de manera muy rigurosa. Esdras, mi amado, es considerado como un hombre riguroso respecto del estricto cumplimiento de la ley. De hecho, hay quienes ven no con tan buen agrado a Esdras, hablando del propio pueblo judío, en el desarrollo obviamente de los eventos, por ser un hombre tan radical, tan, como le digo, pegado a lo ortodoxo, a lo antiguo del cumplimiento de la ley de Moisés, que muchos, mi amado, se resentirán con Esdras y hasta se separarán de los cautivos por el rigor con que él imputa a los judíos que se tiene que cumplir la ley. Hasta el punto, mi amado, que él te dirá que hombres casados se divorcien. Hasta ese punto llegó Esdras. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el contexto lo estudiaremos en su debido momento. Entonces, de allí, mi amado, sí, se podría ver en una segunda parte, desde el capítulo 7 al capítulo 10, a Esdras, pero en el capítulo 1 al capítulo 6 veremos a este utensilio de Dios llamado Zorobabel como el promulgador del cumplimiento del decreto. Es importante reconocer el punto histórico donde se encuentra el libro del profeta Esdras. Ahí se ha podido plasmar, que me parece bastante ilustrativo, mi querido hermano, se ha podido manifestar cómo se van desarrollando o cómo se van a desarrollar los hechos en el libro de Esdras en función de la cronología del tiempo. Ahora, usted debe de recordar, creo que está de más decirlo, que uno cuenta de manera regresiva, cuando se toma como referencia el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Todos los años se cuentan de manera ascendente desde el nacimiento de Jesús hacia adelante, pero del nacimiento de Jesús hacia atrás se cuenta de manera descendente. Ahora, para poder entender esto, mi amado, deberíamos de irnos tal cual como se manifiesta ya en el año 500, si no me falla la memoria, ¿me ayuda a creer? 500, gracias, 86 antes de Cristo. Sí, y allí, mi amado, es donde justamente se ubica el libro de Daniel. Sí, ¿por qué digo esto? Porque Daniel es el que está en Babilonia. Daniel es el profeta del cual Dios, mi amado, lo usa levantándolo siendo él un jovenzuelo. Y es justamente en esa nación donde él va a recibir profecía, es decir, palabra dada por Dios para el pueblo que está en Babilonia, anunciándoles, mi amado hermano, que vendrá, obviamente, un cumplimiento de liberación luego de los 70 años, de su cautivez en Babilonia. Mi amado, Daniel fue un hombre que Dios, de parte de Dios, tuvo, mi amado, un largo tiempo de vida. Murió prácticamente siendo un anciano. En la vida de Daniel, él pudo palpar el surgimiento del imperio babilónico. Él pudo palpar a Nabucodonosor, pudo verlo, pudo gobernar junto a él, pudo estar presente en medio también, mi amado, del periodo de Belsasar, que fue un regente babilónico. Pudo estar presente, mi amado, cuando entró por primera vez Ciro, rey de Persia, a conquistar Babilonia. Y hasta por allí hay quienes dicen pudo estar ya en el ocaso de su vida durante el imperio de Darío. Mi amado, qué gran bendición por parte de este hombre poder estar durante 4 reinados importantes, palpando, viendo la mano de Dios, profecías cumplidas y aún recibiendo para la posteridad parte de las revelaciones que se unirán con el libro del Apocalipsis. Mi amado, un hombre que trasciende, insisto, en el escenario antes de que el pueblo sea libertado.
Sí, lo que sí Daniel no pudo llegar a palpar es cómo el pueblo llevaría a cabo el gran exilio para regresar otra vez a su nación natal como lo era Jerusalén. Luego, obviamente, ya en el año 538, tal cual como ahí se lo considera, está Zorobabel, está obviamente, mi amado, como un icono especial que se lleva a cabo ya en el libro citado, el libro del profeta Esdras. ¿En dónde? En sus 6 primeros capítulos. Amén. Espero que esta información, mi amado, que va a ir anexada obviamente a ciertas palabras, ciertos pasajes bíblicos, les sean de gran utilidad. Luego tendremos también allí en el año 515 antes de Cristo, sí, un espacio. ¿Por qué un espacio? Porque, amado hermano, un espacio o una dispensación de tiempo, porque la gran construcción que en su debido momento se la concentró en el templo como tal, luego se verá suspendida. Sí, suspendida, amado, porque vendrán enemigos a los alrededores, sí, de Jerusalén, para hacer, mi amado, a través de calumnias, de instigaciones, sí, y de muchos otros agravantes, harán detener, mi amado, la construcción del templo. La harán detener. Y el pueblo quedará por una u otra forma, quedará, mi amado, suspenso de todas las buenas profecías de Dios. El enemigo siempre, mi amado, se va a mover para que la palabra de Dios no se cumpla en tu vida. Lo hizo con el pueblo de Israel, de seguro lo hará contigo también. Sin embargo, la persistencia, mi amado, la oración y todo aquello que tiene que ver con el buen, sí, en este caso, orden de Dios para su pueblo, hará, mi amado, que el templo vuelva a ser culminado. Y no solo así, sino que también levantará luego, obviamente, a Nehemías, para que lo haga también, pero con las murallas de Jerusalén. De allí, pues, mi amado, tendremos a Esdras, si luego de ese espacio en el 515, porque allí, mi amado, hará también un movimiento especial respecto del cumplimiento, mi amado, de una gran liberación, estando en medio del imperio persa. Dios levantará una mujer para que se case con un monarca persa llamado Jerjes, o lo que es igual como el rey Asuero. Sí, Asuero o Jerjes es lo mismo. Mi amado hermano, sí, él se levantará como gobernante de Persia, pero Dios moverá las piezas para que haga aparecer allí a través de un decreto real para tomar por mujer a una mujer judía. Claro, él no lo sabía, ya usted tendría que leer el libro, el preciosísimo libro de Esther, para poder desarrollar, sí, esa gran y romántica historia también. Sí, entonces, de allí, mi amado, se saltará, sí, en parte aparecerá, ahí es donde aparecerá, ¿quién? Ya como tal en el capítulo 6, aparecerá, 7, perdón, Esdras, ya, mi amado, llevando a cabo el levantamiento del culto religioso y de ciertas reformas que eran necesarísimas poderlas aplicar. Luego tendremos, mi amado, en el año 456, sí, tendremos, sí, un espacio también de 12 años donde la obra se suspende. Otra vez, hubieron 3 exilios desde Babilonia hacia Jerusalén. Y también hubieron, mi amado, 2 paradas grandes de las construcciones. Sí, en ese periodo de espacio es cuando un mensajero de parte, mi amado, de Dios, sale de Jerusalén y va directo en ese periodo, luego de comprobar una tragedia de abandono terrible en Jerusalén de la obra y del pueblo, mi amado, más pobre, van y le hacen saber ¿a quién? A Nehemías, que, mi amado, que la ciudad está en gran calamidad. La construcción está deteriorada, parece guarida de chacales, mi amado, y la pobreza extrema ha calado profundo en medio de la nación judía. Eso, mi amado, hará pues luego ya en el 444 que Nehemías, mi amado, vaya con decreto en mano, siendo él copero del rey, mi amado, tendrá el favor de Dios, ayunará, mi amado, y levantará un gran, como le digo, deseo de volver a levantar lo que estaba suspendido. Hombres que supieron, mi amado, alinearse con el corazón de Dios, hicieron estos milagros.
hombres que ayunaron. El mismo Daniel, mi amado, sí ayunó grandemente para que, mi amado, se cumpla la profecía dada por el profeta Jeremías respecto de que solo 70 años el pueblo sería cautivo. Pero esos 70 años, mi amado, sí que trajeron obviamente el cumplimiento de la profecía, Satanás se movió de una manera grande, ¿no?, para detener la obra, sí, de la que Dios había dado esa palabra. ¿No? Esto no es de asombrar. Siempre, mi amado, en la vida cristiana, si así tú recibas en un culto glorioso un ungimiento, una palabra profética sobre ti, mi amado, el diablo también la está escuchando, por decirlo de otra forma. Sí, el diablo también lo oye. Cuando tú oras, mi amado, sí, yo sé que Dios es el primero que está recibiendo tus oraciones, pero el diablo por otra parte dirá, de verdad que te quieres consagrar, vamos a ver si es cierto, y hará todo lo que fuere posible para que ese deseo de tu corazón se vea impedido. Por eso es que mucha gente podría llegar a testificar diciendo, hermano, todo es que yo dije que me iba a consagrar, que iba a buscar, que iba a orar, que iba a dedicarme más al Señor. ¿Y cómo se me ha levantado la gente? ¿Cómo se me ha levantado mi propio marido, mi propia esposa, mis hijos, dirán los hijos, mis padres ya no me dejan ir ni al culto? Mi amado, la guerra en el Señor será eso, siempre una lucha. Una batalla. Sí, ese mira que te mando que te esfuerces y seas valiente dado a Josué, mi amado, creo que se cumple a través de los tiempos en cada uno de los hijos de Dios. Hay que esforzarse, hay que ser valiente. Claro, los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Sí, eso hay que decirlo tajantemente. Sí, y luego ya como para concluir este pequeño resumen, imagínate, estamos abarcando cerca de un siglo, mi amado, en unos minutos. Sí, y luego obviamente entrará, luego de la labor de Nehemías, entrará otra, mi amado, otro pare. Otro pare. ¿Por qué? Porque la instigación en el periodo de Nehemías fue grande también. Se levantarían allí, mi amado, cierto pueblo guiado por Tobías, guiado, mi amado, por Sanbalat, guiado por ciertos egipcios, mi amado, que no querrán que la muralla tampoco de la ciudad se vea construido. Y por último, mi amado, como se lo ve allí, las reformas finales que dará Nehemías para que de allí en adelante ya se vea ese periodo de oscurantismo de 400 años de silencio hasta que Dios enviara a Juan el Bautista y de ahí aparecería Jesús. Mi amado, insisto, necesarísimo poder ver todo esto. El libro de Esdras, mi amado, es un libro fascinante. Es un libro, mi amado, que puede ser de gran bendición para tu vida. Algo curioso, antes de entrar ya al estudio propiamente de este maravilloso libro, mi amado, quisiera de pronto realzar que 150 años antes de la aparición del libro de Esdras, antes de que estos protagonistas salieran, o Zorobabel saliera a darle cumplimiento a la profecía dada por Jeremías, mi amado, me encanta por cómo se cumpliría una profecía. Ojo con esto, 150 años antes, no 70 que es el exilio, sino 150 años antes aún del exilio. Dios le dio una profecía, como diría cualquiera, con nombre y apellido, de cómo sería, mi amado, esta historia que se la pragmatizó allí en esas diapositivas. Quiero que vengas conmigo, quiero que te goces conmigo, mi amado, allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 44. Acompáñame. Quiero que este libro, mi amado, despierte en usted no solo el interés de estudiarlo, sino que también despierte en usted, mi amado, el buen deseo del corazón para que le crea a Dios. Y si acaso usted está, mi amado, en los planes, que yo creo que sí, si Dios no nos ha llamado para pasar el tiempo conociéndolo, nos ha llamado para poder ser, mi amado, fieles testigos de su poder.
y voceros también del mensaje glorioso que el Señor ha hecho también, amado, sí, ha hecho descansar en nuestros corazones. En Isaías capítulo 44, verso 24 al 28, sí, dirán los padres a sus hijos, paremos bien las orejas. ¿Lo tiene? Ojo, esta profecía fue dada 150 años antes aproximadamente, ¿no? Y mira lo que el Señor le mostró a Isaías. Le dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, es decir, a los brujos, ¿sí? Que hago volver atrás a los sabios y que desvanezco su sabiduría, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, y que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, hablando de los mares o de los ríos, secaos, y tus ríos haré secar. Y ojo con esto, y apúntelo, remárquelo, si trajo resaltador, pues resáltelo. Llamado, dice allí, que dice, ¿de quién? ¿De quién dice? Ciro no estaba, mi amado, pero ni en proyecto. Hablando del rey de Persia. ¿Sí? Insisto, Ciro no estaba ni en proyecto, pero 150 años antes, Dios ya veía con nombre y apellido, con corona sobre sus sienes, decir, que le dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decirle a ¿quién? A Jerusalén será edificada y al templo volverá a ser ¿qué cosa? Será fundada. ¿A quién? A Ciro. ¿Cuándo? Ciro ni nacía, mi amado. Ciro no estaba, insisto, ni en proyecto. Pero ya Dios a Isaías por nombre llamaba a Ciro. Sí, y le daba, mi amado, por profecía, le daba a su corazón la intención de ¿qué? Mi amado, de darle orden para que sea él quien envía al pueblo, para que sí, edifique el templo y reconstruya Jerusalén. Así, mi amado, de exacto, así de, ¿cómo le digo? De grande, maravilloso, mi amado, y de conocedor del futuro, Dios le revelaba ¿a quién? A Isaías lo que habría de venir con su pueblo. Isaías fue un poderoso profeta que quiso a toda costa, sí, porque, mi amado, se podría ver de esta forma. Isaías es el profeta que Dios levanta para advertirle al pueblo que si quiere seguir pecando, sí, Babilonia será el castigo. Sí, antes de que sea llevado, pero no lo logró. Luego se levantará ¿quién? Jeremías. Jeremías le dice, arrepiéntanse, vienen los babilónicos, y no. Y por último Ezequiel se levantará, pero ya en el exilio de Babilonia. Y ya obviamente como esclavos, juntamente, mi amado, con Daniel, este hombre se levantará. ¿Para qué? Para poder decirle al pueblo, suframos el oprobio, pero eso sí, luego del oprobio vendrá liberación de parte de Dios a través del decreto que levantará un rey persa para hacer volver a la nación. Mi amado, qué grandes profecías, qué gran cumplimiento. Bien dijo el Señor Jesús que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasará. Su palabra tendrá para pasar, primero se tiene que cumplir. ¿Sí? Aleluya. Libro de Esdras, autor. La tradición hebrea le adjudica obviamente la autoría del libro, fecha aproximada en la que se podría decir que fue escrito, dice allí entre el año 450
al año 445, con 5 años por allí de más o menos, ¿sí? Estilo narrativo, como se ha puesto allí, ¿sí? Es profético, hay que añadirle algo, es profético, narrativo o histórico también. Propósito, relatar los acontecimientos del final del cautiverio de Babilonia y obviamente el regreso de los judíos de la cautividad, y enfatizará ¿qué cosa? La reconstrucción del templo. Pero considerando algo, mi amado, el templo cuando fue, mi amado, o trató de ser levantado, el templo, mi amado, estaba destruido parcialmente. Pero poder reconstruir algo, mi amado, de una situación, diríamos así, que estaba a medio talle, fue peor. ¿Por qué? Porque se tuvo que volver a desbaratar todo para volver a echar cimientos. Diría cualquiera, más fácil es construir en un terreno que tirar abajo algo a medio talle para volver a levantar de nuevo. Tremendo. Entonces, mi amado, la labor que hicieron los judíos, mi amado, en su primera, diríamos, exilio de retorno, mi amado, fue realmente durísimo por parte del pueblo. Por eso es que muchos judíos no, mi amado, obedecieron el decreto del rey. Muchos judíos dijeron, no nos vamos. Nosotros, por lo menos los más viejos, dijeron, nosotros sabemos cómo está eso allá. Y la gente no quiso. Muchos. De hecho, históricamente, y eso lo veremos después, llamado, en el primer gran llamado por parte de Zorobabel, llamado, solamente salen de ¿qué? De Babilonia 50,000 judíos, sin contar mujeres y niños. Solo 50,000, mi amado. Y estoy hablando de que cuando Babilonia, mi amado, arrasó con Israel. Claro, sí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto eran cerca de 2 millones. 2 millones de personas. Imagínate, súmale a eso toda la cantidad de centenares de años encima. El pueblo por lo menos hubiera oscilado en cerca de unos 4 a 5 millones de habitantes. ¿Cuántos regresaron? 50,000. Pero Israel o Jerusalén no estaba deshabitada. Había gente. ¿Pero qué gente había quedado? La gente pordiosera. La gente, mi amado hermano, que pedía caridad. La gente, mi amado, que había, sí, luego de haber sido rodeada por Babilonia y exterminada por completo Jerusalén, mi amado, tenía gente simplemente, sí, miserable. Los miserables de Jerusalén hubieron quedado. Ellos, mi amado, fueron los que día a día, durante 70 años, quedaron prácticamente a expensas de lo que la tierra daría. No había forma de poder, diríamos, garantizar prosperidad en esa situación. De hecho, cuando yo voy a la palabra, quiero que me acompañes, por favor. En el libro de Daniel, capítulo número... Sí, acompáñame, ven conmigo, por favor. Bueno, antes de ir a Daniel, segunda de Crónicas, luego iremos a Daniel. Vamos a dar la cita, sí, de una manera un poquito más... Sí, está cerquita, mire la página y usted encontrará ahí a Crónicas. El último capítulo, capítulo 36. Mira lo que dice el Señor, versículo número, voy a leer desde el 15 al 20. Dice el verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, es decir, que Dios en esa parte no podría ser acusado y decirle, ay Señor, qué malo que eres, ¿por qué has permitido tanta desgracia? No, Dios, mi amado, habló a través de profetas, sí, las 24 horas del día, por decirlo de alguna forma. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. ¿Qué cosa les envió constantemente? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué lo hacía? Porque él tenía misericordia de su pueblo y también de su habitación, es decir, de donde ellos vivían. Mas ellos, ¿qué hacían con los profetas que eran enviados? Sí, bien, mi amado, mira, a Jeremías lo hicieron piñata, obviamente, mi amado, casi lo matan. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué hacían con las profecías? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo, dice allí, ya remedio. Verso 17, léalo por favor.
Ajá. Es decir, mi amado, si Dios mismo se encargaría de darle autoridad a Nabucodonosor y de manera puntual a su general Nabuzaradán, que era el general de Nabucodonosor, este hombre entró en la ciudad y no tuvo piedad. Hizo tal cual como Dios lo había designado. ¿Qué hizo, mi amado? Verso número 17. Mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ancianos, dice allí, ni decrépito. En lo decrépito se podría decir lo miserable, aún desde los más pudientes, de los más hermosos, hasta los ancianos de bastón. Entró y mató a todos. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué? Si Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es justo. ¿Sí? Y en su justicia, mi amado, Dios, al igual que cualquier, o así debería de ser, que cualquier tipo de entidad, de autoridad, se debe de regir a una ley. A una ley. Así como se sobreentiende que nuestros políticos deberían de cumplir las mismas leyes que ellos aprueban. Claro, pero no lo hacen, obviamente, porque para ellos la ley es un trapo, según el criterio de Dios, es un trapo de inmundicia. Dios Él no pisotea su propia palabra. Él mismo la da y Él mismo la cumple. Y Dios hizo cumplir su palabra y mandó a matar a todos. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Asimismo, mi amado, todos los utensilios del templo, dice en el verso 18, fueron también llevados de la casa de Dios. Todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos, o decir esclavos, de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Esta imagen en particular. ¿Cómo fue el desarrollo, mi amado, luego de los babilónicos? Ya de los babilonios creo que ahí se ha hablado bastante, pero ¿cómo fue el desarrollo? Mi amado, respecto de la historia. Mi amado hermano, el primer emperador, persa, que entró a pisotear a Babilonia, fue Ciro. Ciro fue, mi amado, quien Dios usaría para también darle el pago a los babilónicos por no saber aprovechar, siendo instrumentos ellos de Dios para castigar a los judíos. No supieron aprovechar cómo Dios ministró a Babilonia. Porque usted, mi amado, no va a poder ocultar el sol con un dedo. Sea lo que sea, aún estando atestado de idolatría, Dios fue muy misericordioso con Nabucodonosor. Fue muy misericordioso. Le mostró en sueños, mi amado, cosas del porvenir. A él le hizo experimentar milagros, a él. Recuerda que él fue castigado por su vanagloria. Fue castigado, mi amado, perdiendo ¿qué cosa? La razón. Él quedó como un licántropo, dicen algunos, como un hombre bestia. Y Dios, mi amado, le revolvió la razón luego de 7 años de locura y de manera misericordiosa nadie usurpó su trono. Nadie, mi amado, nadie se atrevió siquiera a decir el rey está loco, pongamos otro rey. No, mi amado, mira la gloria de Dios y la misericordia del Señor. Le guardó. No permitió, mi amado, que su imperio cayese. ¿Solo por qué? Porque Dios, mi amado, es el que preserva aún los tronos de los hombres. Nadie ocupó su reinado. De pronto algún regente por allí, pero nadie. Le devuelve la razón y vuelve al trono. Mira la gloria del Señor. Y ahí él inclusive por edicto real dice: todo el imperio adore, alabe al Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. A ese hombre, al Dios de ellos, a ese Dios servir. Él fue el que vio también, mi amado,
sí, a un cuarto ser metido en el horno de fuego que parecía hijo de dioses, dijo él. Pero ninguna de las experiencias que Dios, llamado, aparte de las profecías que le hacía en sueños a él mismo, sí, no entenderlas, pero luego siendo explicadas por su siervo Daniel, le hizo experimentar, mi amado, la gloria del Señor. Pero nada de esto logró, sí, de corazón hacerlo inclinar a la fe de los judíos. No. Por eso Dios también trataría a Babilonia luego con severo castigo. Ciro, rey de Persia, rey de los persas, mi amado, que año aproximadamente 539, sí, fue quien Dios usaría para pisarle, obviamente, también, sí, el reino a los babilónicos. Hasta el año 530, es decir, un promedio aproximadamente de 11 años, estuvo Ciro gobernando con dureza y también, mi amado, desbarató a los babilónicos. Pero trató con misericordia, ¿a quién? ¿A quién? A los judíos. Mi amado, fue a través de este hombre, Ciro, que se levantaría la primera profecía para poder levantar, mi amado, la ciudad y también, sí, las murallas de Jerusalén. Ahora sí, acompáñenme por favor al libro de Daniel, capítulo 9. Lo voy a tomar como referencia. Daniel, capítulo 9, verso 1 al 2. No sé si me estoy dando a entender bien con todo lo que estoy diciendo, lo que estoy mostrando. ¿Sí? Espero que no se me pierda en la historia. ¿Sí? Si tiene dudas, levante su mano y diga, pastor, esto no entendí. Yo estoy obligado a explicar. Capítulo 9, ¿sí? Mira cómo Dios, y aquí tendremos a Asuero. ¿Sí? Nehemías, mi amado hermano, ¿sí? Lo reconocerá a este rey como Ciro o Asuero, que es el mismo, y de allí, mi amado, es donde sin darnos cuenta, si con este rey, con la aparición de este rey, mi amado, si él será el que luego tomará a Esther por mujer, Asuero o Jerjes. Sí, dice allí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dice allí, de la nación de los medos, vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, es decir, babilonios, y toda su descendencia. En el año primero de su reinado, dice allí, yo Daniel, ¿qué hizo? Cuando él ya vio que Babilonia se desaparecía y salía un imperio nuevo. Yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira, mi amado, yo sé que no hay cómo saber el futuro, pero sí hay cómo saber reconocer los tiempos del futuro. Nadie puede decir, ay, el día y la hora, ¿verdad? Para venir a Cristo. Nadie. Pero, amado, Dios sí nos ha dicho cómo reconocer los tiempos previos a la venida de Cristo. Eso sí. Hágame el favor. Mucha gente camina, créame, por esta vida como que si el Señor ya no viene nunca. Dicen que viene, dice, amado, un buen estudio de la palabra, concienzudo, que podríamos decir abarque una verdadera preocupación de analizar la Escritura, sí nos da, mi amado, no digo los años, pero sí nos da, mi amado, a saber los tiempos. Así como cuando usted, mi amado, en su debido momento dice, yo creo que deberíamos de construir. ¿Por qué? Porque usted reconoce su tiempo, hablando de un tiempo financiero, por ejemplo. Dice, mira, creo que estamos bien, ya los chicos ya están estables, yo creo que sí podemos levantar una losa. Y ahí construye. Usted reconoce sus tiempos. Usted sabe por el tiempo a veces cuándo irse de viaje o cuándo quedarse en casa. ¿Verdad que es así? Claro. Usted no necesita ser un astrónomo para decir, uy, va a venir el invierno. Usted, mi amado, simplemente ya reconoce, uy, ya están saliendo los chapuletes. Creo que ya el clima va a cambiar, ¿verdad? Que aún los animalitos a uno le alertan del tiempo, ¿o no? Claro, hermano, uy, tarantantán, esto viene cada vez que hay cambio de tiempo. Antes uno amarraba los tarantantán y los cogía como mascotas. ¿Verdad? Cuando hay temblor y cambio de clima, claro que sí. Entonces uno reconoce el tiempo, claro, el tiempo que le conviene.
reconocer. Pero cuando se trata de ver los tiempos de Dios, los tiempos bíblicos, mi amado, ¿qué abandono de nuestra parte? ¿Qué abandono? No le damos el interés. Ahora, mi amado, se levanta Ciro, luego de él se levantará Darío, luego de Jerjes, sí, luego Artajerjes. Sí, que será, mi amado, luego aparecerá Artajerjes, más o menos, ¿saben por qué tiempo es? Cuando, mi amado, sí, Artajerjes tendrá una gran batalla y será obviamente vencido por Alejandro Magno. ¿Sí? Mira que eso es historia purita. Sí, no está en la Biblia, pero está en los libros de historia. Luego de Alejandro Magno, su imperio será dividido en 4 y de ahí vendrá Roma. Y aparecerá, sí, el Cristo. Dicho todo esto, mi amado, sí, todo es cuestión de ponerle un poquito de curiosidad, sí, al estudio de la palabra de Dios. Luego de esto, mi amado, sí, y como se ha mencionado mucho a Jeremías, en Jeremías capítulo número 25, Daniel lo mencionó. Él tuvo que ir al pasado para poder saber el futuro. Mira, Daniel tuvo que ir al pasado para poder saber, sí, lo que habría de venir en el porvenir. Dios dijo, yo revelo desde el principio las cosas futuras. Ese texto lo he leído algunas veces, pero quisiera ver, sí, Jeremías capítulo 25. Dice, toda esta tierra, verso 11, ¿sí? Nos dice, toda esta tierra será puesta en ruinas. ¿Quién le habría de creer? Usted ha visto la película de Jeremías, se la recomiendo, la usual, la tradicional. Hay una muy buena, esperemos, no sé si de pronto pasarla para Semana Santa. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y él lo dice, ¿cuánto tiempo? 70 años. Mira, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré, dice el Señor, al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Tanto así que Babilonia hoy por hoy solamente puede ser recordada por una de las reconocidas 7 maravillas del mundo antiguo, que son los jardines o sus jardines colgantes, ¿verdad? Es lo único que ha quedado como un mero vestigio. Un imperio que fue muy prematuro a levantarse, pero también fue muy prematuro, sí, en su caída. Desapareció. Ahora, cuando vamos a Esdras capítulo 1, vamos a entrar en materia. En el primer año de Ciro, sí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Jehová, y lo vuelve a mencionar, por boca de Jeremías. ¿Qué hace Dios, mi amado? ¿Qué hace Dios? Despierta Jehová el espíritu. Sí, el espíritu, es decir, mi amado, levanta en el corazón el buen deseo. Yo te pregunto, mi amado, yo no sé, pero es más o menos como que, digo yo, ¿no? Como queriéndole ahí ponerle algo actual, algo moderno, algo al día de hoy. Es como que el presidente que tenemos actualmente, si Dios le ponga en su corazón de ayudar a todos los venezolanos para que regresen a su ciudad, a su país, y que los mande con grandes y poderosas bendiciones terrenales. Y que le diga y ordene a todos los ecuatorianos, denle todo lo que necesitan para que se regresen. No tienen plata, pues denle plata. No tienen ropa, denle ropa. No tienen refrigeradora, mándelo con refrigeradora. Esa es la idea, bueno. Y que el pueblo al recibir el decreto diga, ¿qué? ¿Darle qué? ¿Para mandarlos a dónde? La mayoría diría, por donde vinieron, que se vayan. Ahí es donde la palabra de Dios dice en el pasado, sí, acuérdense, sí, ser misericordiosos con los extranjeros, porque ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dura esa palabra, ¿verdad? Se oye facilito el decreto, pero mi amado, Babilonia estaba prácticamente también destruida, porque había sido castigada duramente por Ciro. Y dice el Señor,
Verso número, sí, y lo hizo pregonar por palabra y por escrito, dice en la parte final del versículo primero. Verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado, mira cómo él lo reconoce, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado u ordenado, que es lo mismo, que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Curiosamente, si bien es cierto, Ciro como tal no es que fue a construir, pero se sobreentiende que él lo ordena y él lo provee. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, ¿y qué? Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, dice, él es Dios, la cual está en Jerusalén. El verso 4, mi amado, ¿podrías leerlo? Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenme los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ¿qué? De ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira, mientras este rey va a ser movido por el Espíritu de Dios, a su espíritu, para reconstruir solamente el templo, sí, mi amado, Nehemías, a través de otro decreto, sí, con otro rey, Darío, mi amado, lo hará, pero con las murallas de la santa ciudad. Mi amado, cuando se lee Proverbios 21, yo hice leer este texto la semana pasada, que me parece increíble y que creo que por fuerza habrá que volverlo a leer. En Proverbios 21, verso 1, no sé si ustedes de las aguas, Proverbios 21, verso 1, ¿lo tiene? Como los repartimientos de las aguas, dice el Señor, así está el corazón ¿de quién? ¿De quién? Del rey en la mano de Jehová. ¿Cuál es la intención? Dice allí, a todo lo que él quiere, lo inclina. El rey puede decir, no, que yo, no. Y no sabemos a veces que es el mismo Dios, ¿qué cosa? ¿Ah? Llevando, empujando una causa. ¿Para qué? Para que Dios haga un propósito. A todo lo que quiere, lo inclina. Cuando avanzo, mi amado, al verso 5 del libro de Esdras, la Escritura nos dice, entonces, luego del decreto, ¿no? Se levantaron los jefes de las casas paternas. ¿De qué tribus? De Judá, de Benjamín, juntamente con ellos los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Lo mismo, mi amado, que ocurrió, sí, en este caso, con el rey, también ocurrió con estas dos tribus. Ahora, ¿por qué solo dos? Incluidas los levitas. ¿Cuántas tribus eran en Israel? 12. Sí, 12 tribus en total, incluidas los levitas. Pero aquellos que han venido haciendo un poquito de estudio, que ya terminamos de hecho, ahorita estamos desarrollando el segundo libro de Reyes, sí, pero los que han hecho estudio de manera particular, sí, a través del libro de Reyes y sumado con Crónicas, usted debe de saber, mi amado, que Israel estaba, cuando fue llevada cautiva por Babilonia, Israel estaba dividida en dos reinos, sí, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte siendo, mi amado, allí Samaria su capital, el reino del sur siendo Judá su capital. Sí, mi amado, estos reinos que estaban separados o divididos fueron llevados cautivos y fueron también destruidos, asimismo en dos escenarios, por decirlo de alguna forma. Primero, Nabucodonosor, mi amado, lo hizo en el reino del norte y luego lo haría por último en el reino del sur, ¿sí? Pero el reino del norte sufrió más todavía
porque allí no fue atacado solamente por Babilonia, sino que primero fue atacado por el reino asirio. ¿Sí? Dios utilizaría a los asirios para dar gran calamidad así al pueblo en el reino del norte. Insisto, mi amado, yo sé que esto se oye un poquito medio cruel, pero Dios lo único que hizo, mi amado, fue darle al pueblo su justa paga. Muchos, mi amado, años, Dios soportó a su nación, a toda ella, soportó, mi amado, sus rebeliones, soportó sus calamidades propiamente espirituales. Ellos se entregaron a los dioses paganos, ellos se entregaron a la idolatría, fornicación, se entregaron, mi amado, también a los cultos, a los dioses, incluyendo allí, mi amado, aspectos lascivos, sensuales. Sí, se rebajaron, mi amado, hasta lo sumo. Tanto que uno de los profetas, amado, y creo que sin temor a equivocarme es el profeta Ezequiel, amado, fue muy, ¿cómo le digo esto? Ezequiel fue muy directo, tanto que cuando comparó a Israel del norte, la región del norte, le dijo: ustedes van tras los egipcios, porque ellos quisieron hacer un convenio con los egipcios para librarse del imperio aún babilónico. Dice: ustedes van por los egipcios como la mujer que busca a hombres de gruesos genitales. Y en su desafuero ni siquiera actúan como una prostituta, porque ella cobra para poder tener algo que sea de ganancia. Ustedes lo hacen gratis, lo hacen de balde. Era durísimo el asunto. Dios, mi amado, vio a su pueblo, créame, lo vio como un marido engañado. ¿Sí? Donde vio a su mujer, por decirlo así, a Israel, la nación toda ella, la vio como una mujer que adulteraba, pero con las piernas abiertas para todos. Dios se cansó, dijo: no aguanto más. Y obviamente se llevaron los juicios que hoy por hoy estamos superficialmente recordando. Mi querido hermano, el pueblo del norte no se involucró en el decreto. ¿Qué tan duro habrá estado el pueblo? Porque el decreto no era para dos tribus, el decreto era para todos los judíos. Pero solo 2 tribus dijeron: vamos. ¿Por qué? Porque el pueblo del norte dijo: ¿y yo qué tengo que hacer en Jerusalén? ¿Yo qué tengo que hacer con el templo? ¿Yo qué tengo que hacer con la casa de Dios? No. Imagínate, mi amado hermano, que esos 70 años no habían como que enseñado nada al resto de la nación. Porque el decreto iba, y no solamente los que estaban en Babilonia, dice: a todo judío que esté por todas partes. Por eso, mi amado, más adelante, claro que sí, mi amado, en la construcción, sí, de las murallas, vendrá gente judía, pero vendrá a manera de destiempo. Aquellos que habían hecho alianza luego y matrimonios con samaritanos y todo, le impedirán que se unan a la construcción. Digo: no queremos ya a estas alturas, váyanse de aquí. Algo conflictuoso allí, pero se entenderá posteriormente cuando lleguemos a esos estudios de la palabra. Claro, solo 2 regresan. De las casas paternas, Judá, Benjamín, y claro, no todos, pero sacerdotes y levitas. No todos, porque el conteo después se sumará y llegarán a un promedio de 50,000 judíos que regresarán. Pero insisto, no eran 50,000, sí debieron haber oscilado por lo menos en algunos 4 a 5 millones de judíos en promedio total. Ahora bien, verso número 6. Y todos los que estaban en sus alrededores, ¿sí?, por el decreto, les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Verso 7, ¿puede leerlo, por favor? Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de un administrador de él llamado Mitrídates, ¿sí? O Mitrídates, porque tiene una tilde ahí, ¿sí? Mitrídates, tesorero,
el cual los dio por cuenta, ¿a quién? A un príncipe de Judá, llamado Sesbazar. Y esta, sí, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos, es decir, de lo que se le dio a él para que lo administrase: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, y otros, dice aquí, 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Pero, sí, claro, no se sabe porque todo esto se destruyó o se lo robaron. Aquí es donde ya se pierde, mi amado hermano, sí, ¿dónde se encontraría? El arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el altar de bronce, el altar, obviamente, mi amado, del sacrificio, el candelabro de oro. Todos estos utensilios desaparecieron. ¿Sí? De ahí que se dice que estaban escondidos, que se lo llevaron los egipcios, que se lo llevaron los sirios, que se lo llevaron los babilonios, que los tuvieron o los persas. Ahí es donde prácticamente todos estos instrumentos tuvieron que volver a hacer, ¿qué cosa? Sí, hechos de nuevo. ¿Quién llevó a cabo esto? Herodes el Grande. ¿Sí? 40 años antes de la aparición de Jesús, mi amado, estos elementos volvieron en este caso a aparecer en el culto cotidiano en los tiempos de Jesús. Dicen que eran los mismos, que fueron escondidos, dicen que fueron reconstruidos, pero sin embargo no haya ciencia cierta, diríamos así, un escrito que se pueda ser o considerar como fiable para decir ahí están y ahí aparecieron. No lo hay. Pero todos estos tazones, todos estos utensilios, claro, sí servirían, si acaso, para ser fundidos muchos de ellos, para volverlos a ¿qué cosa? Sí, a utilizar como materia prima para los utensilios del tabernáculo. Verso número 11, pues en la última parte nos dice: todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia hacia Jerusalén. Y para concluir, mi amado, esta parte introductoria que por fuerza debió haber sido reforzada, vamos a leer todos los que regresaron, o los que decidieron o propusieron en su corazón regresar a Jerusalén. Verso 1, vamos a hacer una lectura antifonal. Amén. Leo yo un verso y usted me acompaña con el siguiente. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de Babilonia, ¿sí? Obviamente, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Verso 2, léalo por favor. Y aquí está a la cabeza quien va a ser protagonista. Ajá, ahora recuerde ese nombre, en algún momento lo volveremos a topar. Ahí dice ¿quién dice? Mardoqueo. ¿Y quién era Mardoqueo? ¿Padre y tío de quién? De la reina Esther. Ya ve cómo van saliendo los escenarios. Dice allí, verso número 3. Y si gusta, si alguien lo va haciendo de manera adicional, puede ir apuntando. Abra la calculadora de su teléfono y vaya sumando. ¿Sí? Dice allí, el número de los varones del pueblo, verso 3, perdón. Los hijos de Paros, ¿cuántos fueron? 2172. ¿Sí lo va a ir apuntando? Ahí le va cogiendo la cuenta, perfecto. Verso número 4. Los hijos de Ara, 775.
Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Adonicán, 666. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Azun, 223. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Kirián Yarín, Cafira y Berot, 743. Los varones de Micmax, 122. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Lot, con D, sí, Adid y Ono, 725. Los hijos de Senaa, 3630. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Arín, 1017. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Gidel, los hijos de Jaar, los hijos de Reaía, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret a Sebaín, los hijos de Ami. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adad de Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Ahora, hasta aquí, ¿cuánto llevan la cuenta? Hasta aquí. ¿Han sacado cuenta? Tarea para la casa entonces. Verso 60.
los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Verso 61. Estos buscaron su registro en genealogías, pero no fueron hallados y fueron excluidos del sacerdocio. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Verso 69, leamos este versículo. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Mi amado, hasta aquí obviamente la palabra, la lectura y el estudio que hemos hecho. La voz del rey, mi amado, se hizo decreto, y quienes tuvieron a bien obedecer, ¿sí?, dejándose guiar por el Espíritu, y ojo con esto, salieron de sus ciudades, salieron de sus casas, salieron de sus lugares de trabajo, salieron en este caso de su zona de confort, y dijeron: sí, regresemos a Jerusalén. No fueron uno, fueron, ya sumando ahí un promedio de ¿cuánto? 50.000, sí, hombres, sin contar mujeres y niños, obviamente, sin contar aquello. Mi amado hermano, ¿qué podría suceder en tu vida que te haga salir de tu zona de confort? ¿Un llamado de parte de Dios? A veces tú dirás: vámonos, ¿por qué? Es que me salió un trabajo bueno en Quito, y ahí agarras a tu gente. ¿Sí o no? Solo cuando hay un gran interés económico, tú te mueves. Por lo general suele ser así. Otro punto que te puede motivar a cambiar de ciudad es que estás enamorado. El amor. Vamos, y agarra, ¿ves? ¿Dónde va? Ahí ya la sigues. Son los puntos más comunes. ¿Sí? El tercero suelen ser los conflictos, las guerras. ¿Sí? Cuando hay demasiada, ¿sí?, extremo respecto de las guerras, la gente tiene que exiliarse. Si no, anda, pregúntale a los ucranianos, ¿sí?, ¿cuántas personas hay ya exiliadas, ¿sí?, por la gran conflicto? Además, creo que van más de 2 millones de personas regadas por toda Europa. Es más, creo, ¿verdad? Más, pero como 5 millones hay. Sí, 5 o 6 millones. Los exilios por los conflictos, los peligros hacen abandonar. Pero, mi amado hermano, ¿quién bíblicamente puede exiliarse, ser o movido de su zona de confort por causa de Dios o por causa de la fe? Bien dijo el Señor, hablándole a su pueblo: nuestro verdadero país o ciudadanía no está aquí, está allá arriba. Claro, dicho de otra forma, un cristiano siempre tiene que andar con las maletas hechas. ¿Cuál es la intención? No hacer de esta tierra, mi amado, un punto muerto. Nuestra ancla, mi amado, siempre debe estar levantada, para que la embarcación
se mueva en función de lo que el Espíritu Santo desee para nosotros. Amén. Saquemos esa conclusión, mi amado, en esta última parte de la lectura. Este pueblo dijo, no me importa si aquí tengo ya las vacas, si aquí tengo los pollos, y si aquí aquí tengo el negocio, y aquí está la escuela de mis hijos. Esa gente dijo, Jerusalén está esperando por gente para construir el templo, y la gente dijo, vamos. ¡Vamos! Mira, mi amado, la docilidad y la sensibilidad que tuvieron esta gente para hacer caso a un decreto a favor, obviamente, de la nación de Israel, a favor del templo. La gente dijo, vamos. Mi amado, pon esto en tu corazón. Si Dios te está llamando, no te detengas por cosas triviales. No te escondas respecto de la responsabilidad que como iglesia todo buen cristiano debe, mi amado hermano, pues ponerse en pie e ir en pos de hacer la voluntad de su Dios. Amén. Hasta aquí, mi amado, la enseñanza. Espero que el Espíritu Santo en esta segunda parte de introducción, unida obviamente con esta lectura, sí haya sido de bendición para tu vida. El próximo día, domingo, si Dios nos da la oportunidad, estaremos obviamente ya en detalle, amado, viendo de qué forma y de qué manera ellos se encontrarán cuando lleguen a esa ciudad. ¿Será realmente, mi amado, una buena decisión la que tuvieron? ¿Se desanimará el pueblo? ¿Querrán regresarse como hizo el pueblo saliendo de Egipto? ¿Me vuelvo otra vez para Babilonia? ¿Querrás saberlo, mi amado? Venga el próximo domingo y lo verá con la ayuda de Dios.